soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y este tema que estamos escuchando nos da un poco la pauta de lo que vamos a hablar, del Espíritu Santo. Soplo de Dios viviente, un tema muy conocido, un tema que se canta mucho en la liturgia y que define muy bien al Espíritu Santo, ¿sí? Bien, quise hacer un ciclo de videos, 3 videos, acerca del Espíritu Santo, aprovechando el fuego del Pentecostés que acaba de pasar, que acabamos de celebrar. Pentecostés no pasa, Pentecostés es una realidad actual. Acabamos de celebrar Pentecostés, pero Pentecostés está siempre actualizándose porque el Espíritu Santo vino a la iglesia para no irse nunca más. Pero sí quiero apoyarme en un texto del Apocalipsis que quiero que sea el punto de partida y el motivo por el cual quiero hacer esta serie de videos. Y es la carta a la iglesia de Éfeso, donde dice, tengo contra ti que se te ha enfriado el amor inicial. Entonces, tratando de que eso no nos pase y de mantener avivado el fuego del Espíritu en el corazón, porque si no es que el fuego del Espíritu se apague, pero nosotros es como que vamos enfriándonos nosotros mismos. Le pasó a los discípulos, también nos puede pasar a nosotros tranquilamente, no es una cosa del otro mundo, pero bueno, es parte de la vigilancia cristiana que tenemos que estar alerta. Quiero mandar un saludo antes, para después meterme más en el tema. Quiero mandar un saludo a Cristian Terceros, que me está ayudando a mejorar el canal. Así que desde acá, Cristian, te mando un abrazo y bendiciones. Y bueno, espero que nos podamos encontrar. Me viene ayudando vía WhatsApp. Pero la verdad que la ayuda es muy valiosa. Así que gracias, Cristian, te mando un abrazo a vos y a tu familia, bendiciones. En segundo lugar, me gustaría hablar de alguien que ya no está entre nosotros, pero que ha marcado esta devoción al Espíritu Santo, no solo en mi corazón, sino en varios corazones que han pasado por sus manos, podemos decir, que ha sido un maestro de vida espiritual cuando yo estudiaba en el Seminario de La Plata. Me estoy refiriendo a Monseñor Gabriel Galetti. Monseñor Galetti tenía una devoción muy especial al Espíritu Santo y se encargaba de difundirla, esa devoción. Un día le pregunté, le digo, ¿cómo puedo hacer? Porque a él le gustaba que le dijéramos Don Gabriel. Le digo, Don Gabriel, ¿cómo puedo hacer para adquirir esta devoción al Espíritu Santo? Y rezando, hijo mío. Hijo mío era su frase recurrente, ¿no? Se nos llamaba así, hijo mío, hijo mío. Siempre recuerdo que en mi ordenación sacerdotal terminó la celebración de la ordenación y como yo ya era sacerdote igual que él, y me lo encontré al final de la ordenación y le dije yo a él, hijo mío, y él se reía. Bien, una persona muy agradable, muy simpático, muy santo, muy entregado a la vida espiritual, muy entregado a la atención a las almas. Entonces el consejo que me dio y que yo se los doy a ustedes y que vamos a hacer algo ahora al respecto es buscar, sentarse con la Sagrada Escritura y tomar nota, qué sé yo, en esa época no existía la internet, había que usar un cuaderno y tomar nota, pero tranquilamente se pueden bajar los textos de la Biblia, de internet, y me decía, tomar los textos de San Pablo, todos los textos referidos al Espíritu Santo, copiátelos y reflexionalos. Y le hice caso
y me ayudó mucho. Así que bueno, este video también quiero que sea un homenaje de gratitud a don Gabriel, que repito, ha marcado la vida espiritual de muchos sacerdotes de distintos lados del país, porque en el Seminario de La Plata estudiaban de muchos lugares. Bien, y lo último que quiero decirles es que no se olviden de suscribirse al canal, que nos regalen un dedito para arriba, que compartan el video, que toquen la campanita para enterarse cuando el Sembrador sube un nuevo video. Vamos entonces a la presentación, ¿me acompañan? Vamos. Bueno, yo voy a ir leyendo y reflexionando. Vamos a poner los textos bíblicos que están aquí, los tengo. Vamos a tomar del Catecismo de la Iglesia. Vamos a tomar del Catecismo de la Iglesia. La primera parte, creo en el Espíritu Santo. Jesús en la última cena hace la promesa del Espíritu Santo. Bien, vamos entonces a tomar la primera parte de estos videos del Catecismo de la Iglesia. Para que se ubiquen en el Catecismo, ahora les dejo las citas, les voy a escribir las citas del Catecismo, se las digo, pero se las voy a dejar escritas. El número 687, en la descripción del video se las voy a dejar. El número 687. Nadie conoce, cita Primera de Corintios 2:11, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu es el que hace conocer a Cristo. El Espíritu Santo es el que hace conocer a Cristo, el Verbo, la palabra viva. Pero no se revela a sí mismo, sino que muestra a Jesús. Hace hablar a los profetas, como dice el credo niceno, el credo largo, que lo pueden encontrar también, pueden buscar credo niceno constantinopolitano. Se los voy a escribir para que no se lo... Es difícil la palabra, para que puedan buscarlo. Este Espíritu Santo nos hace decir la palabra de Dios, ¿sí? Pero a Él no le oímos, no le conocemos, sino en la obra mediante la cual Él revela al Verbo. El Verbo es Jesucristo. Y nos dispone a recibir a la palabra de Dios en la fe. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad que desvela no en el sentido de que no se puede dormir, sino que desvela, que corre el velo, que revela, que muestra a Cristo. No habla de sí mismo. Vamos a buscar en la Sagrada Escritura, en Juan 16:13, dice así: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo. Lo que dice el Catecismo, acá está tomado de la Escritura. No hay nada en el Catecismo que no esté en la Escritura, explícita o implícitamente. Repito, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Es un conocimiento
¿sí? Si el Espíritu Santo produce el conocimiento de Dios. Como dice la liturgia de Pentecostés, congrega a todos los pueblos en el conocimiento del Dios verdadero. No hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. La misión profética tiene el Espíritu Santo. Va armando los hilos de la iglesia, va tejiendo los hilos de la iglesia el Espíritu Santo y hace que el mensaje de Cristo siga expandiéndose. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica el por qué el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce, mientras que los que creen en Cristo lo conocen, porque Él, o sea, el Espíritu Santo, vive en ellos. En Juan 14:17 encontramos que dice: el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque el mundo, cuando San Juan habla del mundo, se refiere lo opuesto al mensaje de Dios, por eso el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve, no lo conoce. El Espíritu manifiesta a Cristo en las obras, en las buenas obras, en las obras de santidad. Y a veces el mundo, vemos que en muchas ocasiones el mundo, influenciado por el príncipe de este mundo, así denomina Jesús al demonio, pone al hombre en un estado de necedad. ¿Qué es la necedad? Que viendo el bien, que viendo la verdad y sabiendo que es bien y que es verdad, no lo acepta. Es el que niega el necio es el que niega la verdad, aún viéndola. Y el mundo, muchas veces se le presentan las buenas obras y el mundo no reconoce, no lo reconoce. Ustedes, en cambio, lo conocen. ¿Quiénes son ustedes? En primer lugar, Jesús le está hablando a los discípulos, ¿sí? Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes. Acá aparece el verbo permanecer. En San Juan el verbo permanecer tiene un sentido de estabilidad perpetua, ¿sí? Permanece con ustedes y estará en ustedes. Promete el Pentecostés, estará en ustedes. Y en el caso contemporáneo, es decir, en los tiempos que vivimos, ustedes seríamos los que queremos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones, pero superándonos a ellas, somos los que queremos ser dóciles al Espíritu Santo. Somos los que queremos ser dóciles al Espíritu Santo. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Yo les enviaré, vamos a ver después este texto bíblico, ¿no es cierto? Yo les enviaré el Paráclito, que permanecerá siempre con ustedes. Es decir, así como en Cesarea de Filipo, Jesucristo garantiza la fe de la iglesia, apoyado en Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y en la fe de Pedro funda la iglesia. De la misma manera, Jesucristo en la última cena asegura la presencia permanente del Espíritu Santo en su iglesia. Por eso, el número 688 del Catecismo dice así: la Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles, con Pedro a la cabeza, que ella transmite, o sea, transmite la fe, la Iglesia es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. ¿Y dónde encontramos al Espíritu Santo? O sea, la Iglesia, ¿en qué momentos y en qué lugares nos presenta al Espíritu Santo?
en las escrituras que él ha inspirado. Vuelvo al credo niceno-constantinopolitano. El Espíritu Santo que habló por los profetas. Las escrituras que el Espíritu inspiró. En la tradición de la Iglesia, de la que los padres, o sea, los padres de la Iglesia, son testigos siempre actuales. Si nosotros leemos los padres de la Iglesia, tiene una doctrina, siempre tiene una doctrina nueva, siempre es nueva la doctrina de los padres de la Iglesia, porque está iluminada por el Espíritu Santo. Desde que los padres de la Iglesia fueron haciendo los escritos, la tradición, fueron armando, la tradición de la Iglesia se fue armando, se fue desarrollando, iluminada por el Espíritu Santo. Esa tradición de la Iglesia se mantiene viva y podemos decir una palabra, no sé si será la palabra adecuada, se mantiene fresca la tradición de la Iglesia. Por eso que es muy gustoso, es muy lindo leer los padres de la Iglesia, todos los escritos que tienen, cuando se refieren a los distintos aspectos, los que se refieren al Espíritu Santo. Por ejemplo, el Tratado del Espíritu Santo de San Basilio. En alguno de los videos vamos a referirnos a ese tratado. Qué sé yo, o cuando hablan de la devoción a la Virgen, o cuando hablan de la Eucaristía, qué sé yo, en todos los temas dogmáticos de la Iglesia, tienen una actualidad que es impresionante, es impresionante. Eso justamente es la iluminación del Espíritu Santo en la tradición de la Iglesia. En el magisterio de la Iglesia que él asiste, ¿qué es el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia es la función que la Iglesia tiene de enseñar y proponer la fe, cuya cabeza de ese magisterio es el Papa. Es el Papa. De ahí viene, por esta asistencia que el Papa tiene en las cuestiones doctrinales, es decir, en las cuestiones de fe y de costumbre, es el Espíritu Santo el que le da al Papa el carácter de infalibilidad. Tan discutida hoy día la infalibilidad del Papa. La infalibilidad del Papa, a ver, el Papa es un hombre, ¿sí? Y puede equivocarse como cualquier hombre, se puede equivocar y puede, el mismo Pedro acaba de ser, fíjense que en Cesarea de Filipo Jesús lo instituye como cabeza de la iglesia que él funda, y cuando hace el anuncio de la pasión, Pedro no quiere saber nada, dice, no, eso no va a suceder, ahí se está equivocando y Cristo tiene que estar corrigiéndolo permanentemente a Pedro, ¿no es cierto? O sea, el Papa puede equivocarse, pero cuando el Papa define dogmáticamente alguna verdad de fe y la propone solemnemente para ser creída, qué sé yo, los últimos dogmas, el dogma de la Asunción de la Virgen, por ejemplo, Pío XII en el año 1950, definió el dogma de la Asunción de María a los cielos. Entonces la Asunción de María a los cielos entra como una verdad de fe para ser creída. Entonces el Papa en eso no se equivoca, ¿sí? En cuestiones de fe y de moral, el Papa no se equivoca, el Papa es infalible, porque todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y el Papa en su función de atar y desatar tiene la asistencia del Espíritu Santo. Por eso el Catecismo de la Iglesia nos enseña que el Espíritu Santo se manifiesta en el magisterio de la Iglesia. Se manifiesta también en la liturgia sacramental, a través de las palabras y de los símbolos, donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. Ejemplos. El sacerdote, cuando absuelve en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, hace la invocación recordando aquel momento en el cual Jesús se le aparece a los discípulos, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo, los pecados les serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Entonces, ¿cómo la iglesia compone la oración de la absolución? Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Otro ejemplo, la Eucaristía, la transustanciación, la transformación del pan y el vino
en el santísimo cuerpo y la preciosísima sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, en la celebración de la Santa Misa. Mucha gente cuestiona. Yo entiendo que la gente puede tener, hay personas que pueden tener crisis de fe, dudas de fe o ignorancia, ¿sí? Cuando te dicen, por ejemplo, no voy a la misa porque, qué sé yo, porque no me gusta la cara del cura. Bueno, si es por la cara de este cura, no vendría nadie a la misa. Hay que tener mucha fe. O no voy a la misa porque me aburro, no voy a la misa porque, qué sé yo, miles de excusas. Pero en la misa hay una verdad. En la misa hay una verdad de fe, que es el fenómeno de la transustanciación, la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es una verdad de fe, es un dogma de fe. Y el sacerdote, cuando va a hacer la consagración, si ustedes se fijan bien, cuando el sacerdote impone las manos sobre el cáliz y la patena con el vino y con la hostia, dice: te pedimos, Señor, que por la efusión del Espíritu Santo, este pan y este vino, no me acuerdo textual ahora porque hay muchas variantes, pero la esencia es esta: te pedimos, Señor, que por la acción del Espíritu Santo, este pan y este vino, estos dones, se transformen en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza con todo el relato de la última cena, de la consagración. Pero primero invoca al Espíritu Santo sobre las ofrendas. Fíjense cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la liturgia sacramental. Ni que hablar en el sacramento de la confirmación, que se invoca sobre que se confirman los 7 dones del Espíritu Santo y después se unge a cada uno diciéndole: recibe el don del Espíritu Santo, la paz sea contigo. Y así, bueno, todos los sacramentos, es decir, el Espíritu Santo, como decíamos, el Espíritu Santo es aquel que produce la presencia de Jesús. Es decir, la acción del Espíritu Santo revela a Jesucristo, manifiesta a Jesucristo. El Espíritu Santo también se hace presente en la oración, ¿sí?, en la cual Él intercede por nosotros. Y acá me voy a adelantar a un tema que no está en la cita bíblica, pero que en otro video lo vamos a conversar. Romanos 8. No sabemos orar como corresponde, no tenemos sabiduría suficiente, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Es decir, el Espíritu Santo clama, intercede, media delante del Padre por nosotros, media en nuestras oraciones, completa. Es decir, nuestra oración, nuestro rezo, cuando queremos rezar, cuando queremos entrar en comunión con Dios, no es obra de la sabiduría humana. Por eso siempre se dice, no hay que ser un repetidor de oraciones. Por eso es que hay que detenerse, en la oración hay que detenerse en la presencia de Dios, y orar pausadamente, despojarme, tratar de concentrarme en la presencia de Dios. Hay por ahí un video sobre la oración. Yo siempre recomiendo que en el momento de orar, lo que dice Santa Teresa, como dice, olvido de lo creado, es decir, olvido del mundo, de las cosas creadas, memoria del Creador, o sea, pensá en Dios, atención al interior, no te distraigas, y estarse amando al amado, es decir, mucho amor. Señor, te vengo a pedir por la salud de fulanito de tal, pero no es que tengo que esforzarme por pensar en fulano de tal de que se va a curar. No, lo pongo en las manos de Dios y me dedico a alabar a Dios. Dios ya sabe que por esa intención. Entonces yo rezo, y le pido al Señor y alabo al Señor y le doy gracias a Dios y lo que el Espíritu Santo me va suscitando, porque es el Espíritu Santo el que va a ir guiando esa oración. Repito, la oración no es obra de la sabiduría humana, sino que es obra del poder de Dios en el corazón del hombre. Por eso acá el Catecismo de la Iglesia dice que el Espíritu Santo se manifiesta en la oración. Él intercede por nosotros.
en los carismas y ministerios mediante los que edifica la iglesia. La iglesia se edifica a partir de los carismas, de los ministerios. 1 Corintios 12 creo que es donde allí San Pablo, yo no me acuerdo las citas bíblicas de memoria, pero 1 Corintios, vamos a tomar un tiempito para buscar. Ciertamente hay diversidad, 12.4, 1 Corintios 12.4. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden de un mismo espíritu. Con estos dones, con estos carismas, se edifica la iglesia. Entonces, donde surgen comunidades cristianas que pueden tener una orientación hacia distintos aspectos de la espiritualidad cristiana, por una comunidad franciscana que tiene el carisma de la pobreza y pone el acento en la pobreza de San Francisco, la pobreza de Cristo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, o una comunidad religiosa que surge con un acento especial en la educación de los jóvenes, como los salesianos, los padres salesianos, por ejemplo. Ahí van surgiendo los distintos carismas, los enfermos, por ejemplo. Qué sé yo, en todos los ámbitos de la iglesia, en todos los ámbitos de la vida cristiana, el Espíritu Santo se manifiesta. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, el carisma que se me ha encomendado es la parroquia, ¿sí? La atención parroquial, y también la pastoral penitenciaria. Mucha gente, por ejemplo, se queja de los presos. No, a esos habría que hacerle tal o cual cosa, qué sé yo. No. Hay un carisma que es visitar a los presos, está en el Evangelio. Está en el Evangelio. Y yo voy, visito al preso, converso con el preso, charlo, se confiesan. Muchos me preguntan, ¿se confiesan los presos? Sí, se confiesan los presos, toman la primera comunión. Algunos se convertirán, otros lamentablemente no, qué sé yo. Eso depende de cómo cada uno recibe el mensaje. Pero el carisma de la pastoral penitenciaria es uno, por ejemplo. Y así se va construyendo la iglesia en los distintos ambientes. Así el Evangelio va entrando a través de los carismas, el Evangelio se va haciendo presente por la acción del Espíritu Santo en los distintos ámbitos de la vida de la iglesia. En los signos de vida apostólica, en los misioneros. Es decir, la iglesia esencialmente misionera. Y hay carismas de misión, donde hay hermanos nuestros que salen del ámbito común y se consagran a la misión y se van al África o al Amazonas o a cualquier lado del mundo donde Jesús no es conocido, y allí van a sembrar las semillas del Evangelio, y muchos han muerto mártires por ejercer ese carisma. Muchos han muerto mártires por ejercer ese carisma. Otro de los modos en los cuales en la iglesia se presenta el Espíritu Santo es en el testimonio de los santos, donde el Espíritu Santo manifiesta la santidad de vida de la persona. Pensemos, por ejemplo, en una Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Una santa de la época contemporánea que es mundialmente conocida. El Espíritu Santo se manifiesta en esta mujer, en esta monjita anciana, como se cumple lo de San Pablo, ¿no? Como Dios elige lo débil para confundir al fuerte. Y fíjense, a través de la vida de santidad que el Espíritu Santo va suscitando en la Madre Teresa de Calcuta, se manifiesta ahí también el Espíritu. Y una vida como la Madre Teresa de la Madre Teresa, es una vida de santidad, de la Madre Teresa o de cualquier santo, una vida de santidad que es verdaderamente apreciada, valorada,
produce como un cierto contagio en el corazón. Y ese es el Espíritu Santo que toca el corazón. Está en uno darle la respuesta, está en uno abrirle el corazón. Y quiero aprovechar también, porque mucha gente, hablando del mundo, al principio, mucha gente critica a la iglesia y critica todas las cosas negativas de la iglesia, que si el lujo, que si la plata, que si el poder, que si los abusos. Y lamentablemente, son verdades, pero las que acabo de enumerar también son verdades. Entonces, con un poquitito de buena voluntad, tratemos de investigar en fuentes fehacientes, en fuentes fidedignas, el vaso medio lleno de la iglesia. No miremos solamente el vaso medio vacío, pues si nos quedamos con eso, caemos en la necedad del mundo. Vemos que hay vida de santidad, pero no la apreciamos, no la reconocemos. Y el Espíritu Santo se manifiesta allí. Vamos a la misión conjunta del Espíritu del Hijo. Leo de vuelta. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a buscar textos bíblicos que nos van a servir para después. Aquel al que el Padre ha enviado a nosotros, a nuestros corazones, envió el Espíritu de su Hijo. Vamos a leer Gálatas 4:6. Y la prueba de que ustedes son hijos de Dios, hijos adoptivos, es que Dios infundió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, de Jesucristo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. El Espíritu Santo a nosotros nos constituyen hijos adoptivos de Dios y nos da la posibilidad, junto con Jesús, de llamar a Dios Abba, Padre, de reconocer a Dios como nuestro Padre. Por eso que en la liturgia de la misa, una de las moniciones del Padre Nuestro, hay muchas, pero una de las moniciones del Padre Nuestro dice que, animados por el Espíritu Santo, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó y comenzamos ahí a rezar el Padre Nuestro. Es realmente Dios, es consustancial con el Padre y con el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. A ver, esto lo enseña Santo Tomás de Aquino. Vamos a aclarar un poco la cuestión. Ahora estamos hablando del Espíritu Santo, es cierto, estamos distinguiendo al Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Verdadero Dios, igual que el Padre y el Hijo, consustancial, o sea, de una única naturaleza, de una misma naturaleza. Y si bien hay ciertas atribuciones que se les da, pero es más que nada para definirlos, se dice, pero esto no es correcto teológicamente. Se dice, pero no es correcto teológicamente, que al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Está bien, es una forma de marcar las tres personas distintas, pero como son una única naturaleza, es un solo Dios, la acción, o sea, la acción hacia afuera de Dios, hay procesiones intratrinitarias, pero de eso no vamos a hablar ahora, tal vez más adelante. Pero las acciones de Dios hacia afuera, hablamos de la creación, hablamos de la redención y hablamos de la santificación, las acciones que Dios produce hacia afuera no son individual de cada persona, es Dios mismo, son las tres divinas personas que
que actúan. Por eso derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, pero yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es Dios el que te está perdonando. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo te está perdonando y el Padre y el Hijo desde arriba están mirando a ver cómo funciona la cosa. No es así. Las obras de Dios, nos enseña Santo Tomás de Aquino, las obras de Dios hacia afuera son comunes a las tres divinas personas. Por eso quería aclarar lo que dice aquí. Vamos a volver a leer el Catecismo. Dice: consustancial con el Padre y el Hijo, es decir, una única naturaleza, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para con el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial, es decir, de una única naturaleza e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía a su Verbo, es decir, cuando el Padre envía al Hijo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible. Eso lo tenemos en Colosenses 1:15. Sí, Jesucristo es la imagen de Dios invisible. San Pablo va a decir que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Por eso que Cristo es verdadero Dios. Es decir, en Cristo la Trinidad es inseparable. A lo mejor es medio engorroso de comprender con la mente humana, pero tenemos que pedir el auxilio de Dios, la fuerza del Espíritu Santo para poder comprender y aceptar este misterio. Pero es el Espíritu Santo el que lo revela. Vamos al número 690 del Catecismo. Jesús es Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa Cristo? Es ungido, porque el Espíritu es su unción. Y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 34. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. Vamos a, en el próximo video vamos a ver cómo el Espíritu Santo va acompañando toda la vida, todo el ministerio público de Jesús, como el Espíritu Santo va conduciendo los hilos de la redención. Cuando por fin Cristo es glorificado, ¿sí? Dice así, Juan 7:39 dice: Él se refería al Espíritu Santo que debían recibir los que creyeran en Él. Cuando Jesús dice, ustedes traten de encontrarlo en la Biblia, de leer un poquitito antes, ¿no es cierto? El que tenga sed, venga a mí, beba, el que cree en mí, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Y sigue diciendo, Él se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en Él. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Es decir, la plenitud de la redención es con la venida del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que lo glorifica. Jesús no había sido glorificado, bueno, el Espíritu Santo es el que lo glorifica. Juan 17:22 nos dice: Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Se está refiriendo a la Trinidad, Jesús, a la unidad y la Trinidad, a la unidad en Dios.
La misión conjunta de las tres divinas personas se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre. En el cuerpo de su Hijo, la misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerlos vivir en Él. Unirlos a Cristo y hacerlos vivir en Él. El nombre propio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. Mateo 28, 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El término espíritu, spiritus en latín, ruach en hebreo y neuma en griego, significan soplo, como el tema que tenemos de cortina para este video, soplo de Dios viviente. Soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente soplo de Dios, el Espíritu Divino. Entonces Juan 3, del 5 al 8, nos va a decir así: Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Es decir, todo el que ha nacido de ese soplo. Acuérdense del soplo de Dios, como en la canción que estamos escuchando, el soplo de Dios que comunica la vida. En el libro del Génesis, en la creación del hombre. Dios formó al hombre, que tenemos una imagen, ¿no es cierto? Dios formó al hombre con arcilla del suelo. La arcilla del suelo significa la condición humana, la condición débil, la condición limitada, lo que se quiebra, la arcilla del suelo, y sopló en su nariz un aliento de vida, le dio el ruaj, le dio el soplo, le comunicó la vida. Por eso es el soplo de Dios viviente, por eso es el soplo de Dios que comunica la vida para siempre. Mientras, eso hago esta distinción, ¿no es cierto? Si leen el capítulo 1 del Génesis, mientras encontramos que todos los seres de la creación fueron creados de la voluntad libre de Dios, que existan los árboles, y existió, y vio Dios que era bueno, y que se pueble de animales, y vio Dios que era bueno, y ahora hagamos al hombre, según nuestra imagen y semejanza, y que le estén sometidos las aves del cielo, los peces del mar, las plantas, etc. Lástima que el hombre se abusó de la naturaleza, pero bueno, eso sería tema de otro capítulo, tendríamos que hablar de Laudato Si. Al hombre lo crea con un detenimiento especial, y utiliza las dos imágenes, materia y espíritu. Materia frágil, arcilla del suelo, el soplo de Dios que le comunica la vida. Por otra parte, espíritu y santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas. Porque Dios es espíritu, dice el Evangelio de San Juan. Dios es espíritu, y a Dios se lo adora en espíritu y en verdad. Y es verdad. Sí, Dios es espíritu, el Padre es espiritual, el Hijo es espiritual, si bien tuvo forma humana,
Pero la presencia de Cristo es una presencia espiritual, y el Espíritu Santo también es una presencia espiritual. O sea que las tres son espíritu y las tres personas son santas. Por eso no hay que confundir. Vamos a leer lo que dice el catecismo. Por otra parte, espíritu y santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas. Pero uniendo ambos términos, la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico, o sea, el lenguaje técnico teológico, designan la persona inefable, misteriosa, inefable, misteriosa, sublime, del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos espíritu y santo. O sea, las tres personas son espíritu y son santas, ¿sí? Pero en un lenguaje técnico teológico se designa a la tercera persona de la Santísima Trinidad como Espíritu Santo. Los apelativos del Espíritu Santo. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, lo llama Paráclito. Literalmente, aquel que es llamado junto a uno. De ahí viene paralelo. El que está al lado. Advocatus, abogado. Juan, vamos a leer el Evangelio de Juan 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. Acá Jesucristo introduce una nueva, una nueva visión del Espíritu Santo. Así como introduce una nueva visión del Padre Celestial y nos enseña que Dios es nuestro Padre, de la misma manera está mostrando al Espíritu Santo no solamente como aquel Espíritu que inspiró a los profetas y qué sé yo, sino como el Paráclito, el que estará siempre con ustedes. En Juan 14, 26 leemos, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. El abogado, el consolador, ¿sí? En el capítulo 15, versículo 26, cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Espíritu testigo, el Espíritu que muestra a Jesús, el Paráclito que muestra a Jesús. Y en Juan 16, 7 leemos, sin embargo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Aquí tenemos una cantidad de citas que están designando al Espíritu Santo como Paráclito, ¿sí? Como el que está al lado, como el que consuela. El mismo Señor lo llama también Espíritu de la verdad. Y leemos en Juan 16, 13, leemos lo siguiente. Cuando venga el Espíritu de la verdad, volvemos otra vez al comienzo. El Espíritu Santo se manifiesta en el magisterio de la Iglesia, por eso que el Papa en cuestiones de fe y moral siempre nos va a decir la verdad, porque tiene el poder de atar y desatar, y acá Jesús lo está corroborando, el Espíritu de la verdad. Si el Espíritu Santo no miente, ¿sí? No tenemos que aplicarle a Dios nuestras categorías, Dios está por encima de nuestras categorías. El hombre es mentiroso, Dios no es mentiroso. ¿De acuerdo? Por eso cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque no hablará por sí mismo, volvemos a la cita del comienzo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo.
Y en el número 693 lo vamos a leer directamente, hay una cantidad de citas bíblicas. Dice, además de su nombre propio, el que es más empleado en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la carta a los Gálatas, se encuentran los siguientes apelativos. El espíritu de la promesa, Gálatas 3:14, Efesios 1:13. El espíritu de adopción, Romanos 8:15, Gálatas 4:6. El espíritu de Cristo, Romanos 8:11. El espíritu del Señor, 2 Corintios 3:17. El espíritu de Dios, Romanos 8:9, 14, 15:19. 1 Corintios 6:11, 7:40. Esto en el número 693 del Catecismo de la Iglesia lo pueden encontrar. Y en San Pedro se lo llama el Espíritu de la Gloria. 1 de Pedro 4:14. Bien, hasta aquí entonces, para entender un poco quién es el Espíritu Santo. Después vamos a ver en el próximo video qué hace el Espíritu Santo en la vida de Jesús y qué hace el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, en cada uno de nosotros. Ahora me despido, será hasta la próxima, si Dios quiere. Chao, bendiciones a todos y que el Espíritu Santo se derrame abundantemente sobre todas las familias. Chao a todos.